la justicia, el acceso a los medios de comunicación como un espacio elemental para la difusión y el fortalecimiento de las lenguas, ¿no? Pues el COVID nos ha mostrado que este acceso a la tecnología también es bastante sesgado. Y entonces, ¿por qué menciono estos elementos? Porque en todos está involucrada la lengua, ¿no? Para pedir una atención de salud o para tratar la salud, pues en los pueblos indígenas hemos visto cómo la misma gente se ha tenido que organizar a partir de su propia lengua para resolver este tema frente al COVID. Y bueno, hasta aquí lo dejaría para seguir comentando un poco más adelante. Gracias. Muchas gracias, Irma. Pues sí, ahora quisiéramos escuchar cuál es la percepción del doctor Pablo Rafael sobre la importancia de este decenio. Pablo Rafael de la Madrid es narrador, ensayista y diplomático mexicano, candidato a doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Ha sido consejero cultural de la Embajada de México y director del Instituto Cultural de México en España. En 2018 se desempeñó como consejero cultural de la Embajada de México en Portugal y actualmente está al frente de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Desde este año es integrante de la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias Culturales. Ha colaborado en los diarios El País, El Universal, El Faro, en los suplementos culturales Laberinto de Milenio, Diario y Confabulario del Universal. En las revistas Revuelta, Gato Pardo, Casa del Tiempo, Quimera y Granta en español. Ha impartido clases de literatura del siglo XX en la Universidad del Claustro de Sor Juana y es director y fundador del Centro Cultural El Octavo Día. En 2012 participó en la primera expedición interdisciplinaria del proyecto Clipperton, viaje que le sirvió para poner punto final a su más reciente novela Clipperton, de Random House. Ha sido conferencista en distintos foros sobre el futuro del idioma español, como el Seminario Amigos de España en la sede de Naciones Unidas de Viena, el Seminario Pensamiento y Ciencia Contemporáneos de Madrid o el Foro Internacional del Español. Cuenta asimismo con diversas publicaciones. Pablo, te agradeceremos una intervención de unos 3 a 5 minutos sobre la importancia de este decenio. No tienes tu audio prendido. Perdón, esa es la frase de... es un gusto compartir esta mesa y además con quienes en gran medida han sido arquitectas y arquitectos del decenio de las lenguas en el mundo de la presentación del proyecto a partir de la Declaración de los Pinos y de todos los trabajos previos que cada uno desde sus espacios, Irma desde Naciones Unidas, Juan Gregorio desde el INAL, igual que Gabriela, pues han ido aportando granitos de arena que hoy se convierten en una, quizá en la agenda global más importante que tenemos en las manos, sobre todo si nos ponemos a pensar que cuando se hizo la declaración en Los Pinos, pues teníamos clara una necesidad que luego vino a ser suspendida y silenciada con la pandemia. Nada más triste que vivir 1 año y medio con la boca cubierta, sin podernos leer los labios y con la dificultad para respirar. Todos sabemos aquí que el lenguaje también atraviesa por las señas, por mover los labios y por aprender a leerlos los unos a los otros, y vaya que la pandemia ha complicado esa capacidad para leer el lenguaje de los que tenemos enfrente. Y quizás ese es el principal reto que tenemos ahora. Tiene una historia de antecedentes larga y que empieza a principios del próximo año, pero cuyo origen está en lo que Irma mencionaba hace un momento, el racismo y la discriminación. Si nos preguntamos en estos momentos quién es la persona más discriminada del país, quién padece las condiciones más graves del racismo, la respuesta es muy sencilla. Es mujer, es niña, es pobre y habla una lengua indígena. Esto quiere decir que precisamente la desaparición de las lenguas está relacionada con un mundo mucho más complejo de lo que son. La desaparición de las lenguas tiene que ver con muchos temas, ¿no? Que son los temas de la agenda del decenio. Tiene que ver no solamente con los problemas de la asimilación lingüística, tiene que ver con el desplazamiento
forzado, tiene que ver con el acceso a la educación, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con el analfabetismo, tiene que ver con la migración, ¿no? Tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos. Baste ver cómo padecen los migrantes en lenguas indígenas más allá de las fronteras y en nuestro país a la hora de enfrentar las razones de justicia, ¿no? Y en ese sentido, la desaparición de las lenguas, se ha dicho muchas veces, pues significa también la desaparición no solo de nombrar al mundo, sino la pérdida de conocimientos culturales, ¿no? La pérdida de formas y acentos, la pérdida de ecosistemas culturales que se anclan precisamente en la lengua. A veces olvidamos las relaciones que existen entre la oralidad y la escritura y la manera en que ecosistemas culturales construye territorios bioculturales, como se llaman en la UNESCO, y estas lenguas a las que se refería Irma al principio de su administración, pues hay afirmaciones, a veces dice que es cierto, no es cierto, pero es un buen ejemplo, ¿no? Lena Herzog dice que una lengua desaparece cada 15 minutos. Lo cierto es que si en el mundo se hablan más de 7,000 idiomas, 6,700 son lenguas indígenas, ¿no? Con 90 países con comunidades indígenas, que incluso trascienden sus fronteras porque es una geografía mucho más amplia. Esta problemática, pues ahora brújula, que precisamente intentará ejecutarse a través de los siguientes 10 años, de cara además ahora a un nuevo mundo que está precisamente también en el paradigma de nombrarse a sí mismo y que también representa una oportunidad. Yo estoy seguro que en el decenio, en términos de organismos, de instrumentos internacionales, el tema del decenio producirá un instrumento propio, una convención propia, que permita muchas cosas, y si quieren lo dejo para la siguiente parte de la mesa, porque creo que me estoy pasando los minutos, pero que tiene que ver con lo que hacemos desde el Estado, con la creación de políticas públicas, en términos de la integración y de agendas que van desde la educación hasta el turismo. Lo dejo aquí, pero donde estamos obligados a encontrar maneras en las que sucedan mecanismos de acción para el fortalecimiento de los pueblos indígenas de cara al mundo que viene, que es un mundo que si estaba complicado cuando se hizo la declaración, la ecuación se multiplicó muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Le pediría ahora a Gabriela Velázquez que ella nos comparta cuál es su impresión sobre la importancia del decenio. Ella es especialista del sector de comunicación e información de la Oficina de la UNESCO en México y punto focal de la oficina para la construcción del Plan de Acción Mundial del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Es periodista, especialista en periodismo digital, fundadora de las ediciones digitales del diario Reforma y Publimetro de México, editora de innovación y desarrollo de El Universal. Desde la Oficina de la UNESCO en México, ha impulsado proyectos para el fortalecimiento de los medios indígenas y comunitarios, las lenguas indígenas, la igualdad de género en los medios de comunicación, el respeto a los derechos humanos, culturales, lingüísticos, de libertad de expresión y de acceso a la información en el país. Para combatir fenómenos como la desinformación, la malinformación y las noticias falsas, la exclusión, la xenofobia y la discriminación, también impulsa proyectos sobre alfabetización mediática e informacional, la cual tiene como objetivo contribuir a la formación de ciudadanos críticos y mejor informados. Igualmente, trabaja en proyectos para garantizar la salvaguardia del patrimonio documental y audiovisual mexicano. Cedemos la palabra unos 5 minutos, Gaby, por favor. Muchas gracias, Armandina. Muchos buenos días a las personas que nos acompañan hoy en esta discusión. Me da mucho gusto representar a la Oficina de la UNESCO en México en esta conversación y agradezco las intervenciones de Irma y de Pablo porque han planteado un escenario muy preciso que se ha discutido mucho sobre la importancia de este decenio. A mí en este momento me gustaría
mencionar que es cómo se transforma o cómo se pasa de una categoría de importante a urgente. Y para contextualizar esta urgencia, me gustaría dar el siguiente dato. En abril del 2018, el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas alertó que la pérdida, se perdería más de la mitad de las lenguas del mundo para el año 2100. Sin embargo, el 9 de agosto, hace 2 días, o sea, 3 años después de esta información, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU informó que se superará un calentamiento global de 1.5 grados en el futuro próximo, esto es, entre el 2021 y el 2040. Y esto se mantendrá por encima, esta temperatura, hasta final del siglo, en todos los escenarios, excepto en el de las emisiones más bajas. Este fenómeno impactará principalmente a los grupos más vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas, y los impactará de múltiples formas, y nos impactará a todos, ¿no? Desde sequías y eventos extremos producidos con más frecuencia, alza de los niveles del mar con riesgo para ciudades costeras y graves efectos económicos para actividades como la agricultura y la ganadería. Además, se harán aún más frágiles los ecosistemas, como los corales, que podrían desaparecer. Y en respuesta a esto, el 10 de agosto, ayer, la Alianza de las Islas Pequeñas, que agrupa a 39 países, entre ellos Cuba, Jamaica y las Maldivas, reclamaron medidas decisivas para contrarrestar las proyecciones, ¿no? Para tratar de impedir que se llegue a estas proyecciones. Paradójicamente, y como se ha buscado resaltar a lo largo desde el 2019, y hay un antes de la construcción de esta estrategia para la salvaguardia de las lenguas, son precisamente los conocimientos y las formas de relación con la naturaleza que se expresan a través de las lenguas indígenas en donde podemos encontrar claves para frenar el avance del cambio climático. Los expertos son muy claros. Si no se atiende el fenómeno del cambio climático ahora, la fecha límite para la humanidad se reduce dramáticamente. Y para frenar el cambio climático es imprescindible garantizar y hacer efectivo el respeto de los derechos humanos, culturales, lingüísticos, de los pueblos indígenas, entre ellos precisamente la preservación de sus lenguas, sus territorios y sus modos de vida. Así que, pues existe esta premura real por avanzar en la preservación de las lenguas indígenas. Como dije, es importante, pero también es urgente y creo que es necesaria una reflexión mundial más allá o descontextualizar esta estrategia de preservación y salvaguardia de las lenguas indígenas a meras formas de comunicación, sino como a claves para construir y fortalecer a nuestro planeta y garantizar nuestra existencia. Yo lo dejaré ahí en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Pues finalmente, en esta misma ronda, le cederemos la palabra a Juan Gregorio Regino. Él es poeta y etnolingüista mazateco, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas. Nació en San Miguel, Xoyaltepec, Oaxaca. Es licenciado en etnolingüística por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México, además de tener la carrera de profesor de educación primaria por el Centro Regional número 44 de Tuxtepec, Oaxaca. Su experiencia pedagógica lo llevó a trabajar de 1993 a 96 en la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública. En esta institución, su última responsabilidad fue la Dirección de Formación y Actualización, además de haber sido durante 8 años profesor bilingüe y coordinador de desarrollo lingüístico en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Como funcionario público y promotor cultural, se desempeñó de 2007 a 2011 como director de Desarrollo Intercultural de la Dirección General de Culturas Populares del anterior Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y previamente, desde 2001, en esa misma instancia, como subdirector de Desarrollo de las Culturas Indígenas. Actualmente es director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Su labor literaria la ha desarrollado en sus 2 lenguas maternas, mazateca y español. De su autoría se han publicado varios libros,
entre los que destacan No es eterna la muerte en 1994, Que siga lloviendo en el 98 y Palabras para abrir el cielo 2004. Su trayectoria le mereció obtener el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas en 1996, máximo galardón que otorga el gobierno mexicano en esta especialidad. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués, húngaro, serbio y catalán. Maestro Juan Gregorio, si nos comenta en 5 minutos, ¿cuál es la importancia de este diseño? ¡Ay, el micrófono! Tindas gaijero, si tincho junte, kanga da samananga, que yo no conozco, con gaijero, tashi, jitina, nanga shin, minde. Les estoy agradeciendo su presencia, su participación a este foro. Así también estoy enviando un saludo a todas las personas que están conectadas y que pues hacen posible que podamos charlar sobre un tema que es fundamental. El diseño creo que también es, como todos sabemos, un reto, pero también si lo enmarcamos dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, creo que también ahí hay todo un reto y como tal debe haber un planteamiento muy, muy, muy claro, muy preciso. Me parece que hay 2 tareas fundamentales en las que tenemos que trabajar. Una es el rediseño de una política lingüística de Estado. Y esto se dice así de sencillo, pero es muy complejo. Recordemos que la política lingüística del Estado ha estado centrado en el monolingüismo, en la castellanización. Y apenas es en el 2003 que se decreta la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Es decir, es relativamente poco el tiempo en el que las lenguas indígenas han sido reconocidas como lenguas nacionales. Y todavía más reciente, en el 2017, se decreta la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que tiene mucho que ver también con el asunto de las lenguas indígenas. Es decir, estamos en un proceso de muy corto tiempo en el que esta diversidad se empieza a reconocer y obviamente la transformación, el rediseño de políticas que requerimos, pues ha venido siendo lenta. Ha habido avances y creo que el posicionamiento de las lenguas indígenas es algo que podemos decir que se ha avanzado considerablemente. El papel de la creación literaria ha sido fundamental en este aspecto. Otro hecho que me parece fundamental es el reconocimiento, es la reforma de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Sin duda, estos 2 elementos son los que nos van a permitir construir, trazar, delinear una nueva política lingüística. Y de estos 2 hechos creo que, bueno, lo que hemos avanzado, y es una forma también de compartir e invitar a las personas que están conectadas con nosotros para que reflexionemos, porque analicemos, porque en cada una de las lenguas se vive esta experiencia de manera diferente. Son diferentes circunstancias, son diferentes necesidades y, por tanto, son diferentes los planteamientos que demandan. A partir de este rediseño de la que yo hablo, creo que tenemos que avanzar en formas diferentes de relacionarnos con el Estado. Y ahí nosotros estamos impulsando acciones multilaterales, acuerdos multilaterales, alianzas entre los diversos pueblos indígenas, pero también una alianza intergubernamental que permita apoyar a los procesos de preservación, de fortalecimiento, de desarrollo de las lenguas indígenas, pero fundamentalmente atendiendo y de manera corresponsable, es decir, junto con ellos, las acciones y
los procesos que comenté que tienen que ver, digamos, con las lenguas indígenas. Otro aspecto que me parece relevante, y con Pablo lo hemos venido comentando, es la posibilidad de crear un cuerpo diplomático indígena por los derechos lingüísticos. Porque el tema de las lenguas indígenas tenemos que vincularlo también con una agenda internacional de desarrollo. Y creo que el contar con cuerpos diplomáticos indígenas también nos permitiría que estos temas, que este mundo global está debatiendo, está analizando, no sean ajenos a los pueblos indígenas. Tenemos que estar dentro de esas agendas, y el hecho de conformar una diplomacia indígena permitiría que estos temas locales, nacionales e internacionales se puedan discutir en las comunidades, que no estén ajenos a lo que está pasando en el mundo. Y otro aspecto que también me parece que también es fundamental es el presupuesto, ¿no? Y para eso estamos construyendo y estamos haciendo alianzas, gestiones, deliberaciones, para que podamos contar con un presupuesto que responda a las necesidades de las lenguas indígenas que están en un estado de emergencia. Porque así las debemos de catalogar. En ese estado de emergencia están las lenguas indígenas, y como tal debe haber un presupuesto que atienda una situación de emergencia nacional. Estos son los retos que estamos construyendo y que estamos trabajando de manera muy coordinada con los 3 ámbitos de gobierno y con los representantes de los pueblos indígenas. Bueno, yo hasta ahí dejaría esta primera intervención. Muchísimas gracias. Pasaríamos entonces a una segunda ronda donde la temática sería plantearnos cuáles son los retos a los que nos enfrentamos para hacer realidad este diseño, para emprender acciones que efectivamente puedan frenar este proceso tan devastador que están viviendo las lenguas indígenas, y que pues es una fuerza muy grande. ¿Cuáles serían los retos que enfrentamos desde su perspectiva, desde la perspectiva de sus instituciones? Empezaríamos ahora con Pablo, si eres tan amable. Empiezo yo, ¿no? Sí, por favor. Mira, son tantos los retos y tantos los temas que, si me permiten, me voy a acotar al de mi ámbito, que es el de la administración pública. Se ha hablado mucho de transversalidad, y la transversalidad suena muy interesante cuando dicen, bueno, vamos a poner a distintas instituciones a trabajar en paralelo. Simplemente pensemos en la administración pública federal. O sea, el trabajo que hacen los municipios, los estados y las instituciones de la administración pública federal le hacen secretarías de Estado. Construir transversalidad suena muy bien, pero el reto luego está en cómo generas mecanismos que les permitan cooperar entre sí, que no les hagan duplicar actividades y que permitan construir, como dice Juan Gregorio, una política de Estado social a las lenguas indígenas. Y en ese sentido hay mucho que decir, y creo que el gran reto está en salirnos del cascarón o de la burbuja donde se ubican las instituciones dedicadas a atender el tema de las lenguas indígenas. Pensemos en el INALI y pensemos en el INPI. Son 2 instituciones claves, punteras, que van haciendo un camino enorme, pero cuyo siguiente reto es que su tarea se lleve a las otras instancias de gobierno que no están acostumbradas a trabajar ni entender la dimensión del problema que estamos tocando. Pensemos en economía, ¿no? Hay un reto enorme del desarrollo de las comunidades indígenas en todos sus mecanismos de producción, que son mecanismos que son precisamente transversales, porque componen ecosistemas. No se puede entender la artesanía sin la producción rural, sin la comprensión de la herbolaria, sin la comprensión de un mundo que es mucho más complejo precisamente por ser horizontal. Lo que tendremos que aprender es a trabajar en términos horizontales. La gran pregunta es,
Por ejemplo, voy a dar algunos datos. La producción artesanal en México representa el 16% de la economía cultural. Hoy, la economía cultural no es un valor que esté pensado o integrado a las políticas de desarrollo, mucho menos apenas en esta administración se dio un brinco enorme con, por ejemplo, sacar al FONART de la Secretaría de Bienestar y pasar la cultura, porque se entendía que si se quedaba en bienestar, estaba condenándola a mantenerla siempre por debajo de la línea de pobreza y no tener la capacidad de dar un brinco que le permitiera integrar procesos distintos, modelos de desarrollo económico a partir de lo que podemos llamar ecosistemas culturales o territorios bioculturales, donde la producción artesanal tiene una fuerte conexión con la agrícola, con el turismo, con el lenguaje y con la memoria histórica. Si no somos capaces de construir esas visiones globales donde a cada institución le toque jugar un papel, no vamos a ser capaces de construir esa política de Estado. Creo que se ha empezado muy bien, que vamos en el gobierno de la República por muy buen camino, pero el hecho, cuando lo miras hacia el futuro, es todavía enorme. Y así vámonos con los temas de salud, y el acceso a la salud no solamente significa que tengas acceso a medicamentos, sino que el médico te trate en tu idioma. O a los temas de justicia, que no solamente tiene que ver con que uno tenga derecho a un abogado, a un fiscal, a un defensor, sino que seas defendido en tu propio idioma, ¿no? Y que traducciones en ese sentido. O incluso en el servicio exterior, ¿no? En la política, que era lo que Juan Gregorio mencionaba hace rato. Muchas veces asistimos a estos foros donde los grandes representantes de los países que son miembros de comunidades pelean incluso que sus propios idiomas, lo digo por ejemplo en el caso del español, sean idiomas que se hablen ante Naciones Unidas o ante la UNESCO o ante la OMPI. Ni siquiera ese idioma se habla. Es decir, ¿cómo acercar las 7,000 lenguas que se hablan en el mundo para que sientan que su casa son los organismos internacionales? Y esa es otra gran tarea que yo creo que con un gran movimiento de diplomacia indígena, de guardianes de la lengua que podían conocerse entre sí, trabajar entre sí, intercambiar técnicas, conocimientos, experiencias y propuestas, pues en el transcurso de los próximos 10 años se irá construyendo una experiencia de buenas prácticas que ayude a que la diplomacia indígena, la diplomacia y los idiomas, los guardianes de la lengua, sean el ADN de un nuevo diálogo que requiere poner atención a todos los aspectos y no solamente a las lenguas oficiales que se hablan en las organizaciones internacionales o multilaterales. Desde el lado del país exactamente lo mismo, y ahí tenemos una gran tarea con relaciones exteriores. Entonces, creo que institucionalmente pues hay todavía un inmenso etcétera por el cual trabajar, que hemos empezado muy bien. El resultado simplemente del diseño de las lenguas, que fue un ejercicio de diplomacia cultural, de diplomacia indígena, de defensa de las lenguas, con el seminario que se hizo días antes, que fue gran parte el ADN de la Declaración de los Pinos que organizó el INALI, lo hizo precisamente con esa visión donde muchas instituciones, no solamente de la Secretaría de Cultura, sino del gobierno del país, entramos en juego para construir ese instrumento. O sea que en el origen tenemos el ejemplo del futuro. En ese sentido, pues yo me atrevo a ser todavía muy optimista porque creo que la fuerza de la palabra está en las lenguas. Yo digo mucho hasta mis compañeros de trabajo dicen, es que en cada foro que vas lo dices, pero sigo repitiendo porque tiene que ver con la lengua, que es que el futuro tiene un corazón antiguo, ¿no? Y el futuro atraviesa por ese corazón antiguo, se llama cultura y se llama lenguaje. Aquí la dejo. Hermosa frase. Creo que vamos a hacer algo con ella, sin plagiar. Muchas gracias, Pablo. Le pediría ahora su participación a Gaby, si eres tan amable, para hablar de los retos que enfrentamos. Muchas gracias. A mí, como a Pablo, me gustaría enfocarme en los retos que hemos identificado desde la oficina de la UNESCO, que como saben, pues es la agencia designada para implementar el Plan Global para la construcción del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y que lidera el tema. Entonces, estas conclusiones y estas recomendaciones y estos retos se desprenden de una encuesta que en el 2020 la UNESCO lanzó de manera virtual para conocer
la evaluación o las consideraciones, recomendaciones que las personas hacían a la implementación del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019. Después esta encuesta que se realizó a nivel mundial se complementó con entrevistas a actores que efectivamente trabajamos en la implementación tanto del Decenio Internacional como del evento de alto nivel y el que se realizó aquí en México en el 2020 y del que se desprendió la Declaración de los Pinos. Entonces, esta encuesta hace estas recomendaciones que, como digo, se desprenden pues, de los retos. Y esto es, por ejemplo, la primera, garantizar la participación significativa de los pueblos indígenas dentro de las estructuras de la UNESCO que diseñan e implementan el decenio. Esto implica incluir estas experiencias en la revitalización de las lenguas, alentar a todas las entidades de la UNESCO a que implementen actividades en el marco del decenio, pero también a incluir personal indígena, por ejemplo, a través de proyectos, de la gobernanza, del mecanismo de gobernanza del decenio, etcétera. La siguiente recomendación es liderar el desarrollo de un plan de acción global inclusivo, que establezca prioridades entre los objetivos operativos, pero que además tenga un sistema de seguimiento adecuado, relacionado con unos objetivos que sean medibles, alcanzables en el tiempo, que prioricen las necesidades, por ejemplo. La tercera recomendación es y apoyar a las comunidades de lenguas indígenas desde el comienzo del decenio, asegurando que los objetivos que abarcan la adopción de medidas urgentes se aborden por igual con la sensibilización. Aquí les puedo decir que una de las estrategias de la UNESCO pues ha sido la construcción o la integración de grupos regionales de personas indígenas que puedan participar en los trabajos y en la construcción del plan global. Si quieren, después profundizamos en lo que ha sido este proceso. Además, es importante perfeccionar los enfoques para involucrar activamente a los Estados miembros en la preservación, revitalización y promoción de las lenguas indígenas durante el decenio. Ya lo explicaba el maestro Juan Gregorio, ya lo explicaba Pablo, ya lo explicaba también Irma, pues es que se trata de que todas las entidades, partes de un Estado, principalmente el gobierno, pero no únicamente, se involucren adecuadamente, por ejemplo, en la movilización de recursos, que es uno de los grandes retos que tenemos para fortalecer las estrategias de preservación de las lenguas indígenas. La recomendación 5 es involucrar a todos, la 6 es movilizar a todas las redes de la UNESCO, cátedras UNESCO, institutos de categoría 2, ONGs acreditadas, pero también a todos los miembros del grupo de apoyo interinstitucional sobre cuestiones indígenas y a todas las personas de las que se pueda aprovechar su conocimiento, su experiencia, las redes que entre sí tejen para difundir tanto la importancia como las acciones clave. Y finalmente se recomienda desarrollar una estrategia eficaz de divulgación y comunicación que adopte enfoques multilingües y multicanal para llegar a las comunidades indígenas y a todas las partes interesadas que participan en el decenio. Esto implica pues construir una visión holística del valor de las lenguas indígenas, ya lo habíamos platicado, y maximizar el alcance de esta visión utilizando todos los idiomas de la ONU y cuando sea posible una variedad de idiomas que sirven como lengua franca para muchos pueblos indígenas. Yo dejaría esta reflexión hasta acá, podemos continuar más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Muy interesante. Aprovecho para comentarles que nos están siguiendo en las redes sociales y tenemos muchos mensajes, muchos saludos. En general hay una recepción muy de mucho interés. Está despertando mucho interés esta charla. Y bueno, le pediría ahora que hablara sobre los retos que enfrenta el decenio al maestro Juan Gregorio, por favor. Sí, me parece que hay varios escenarios y en particular me parece que hay 3 en los que hay que trabajar de una manera coordinada muy, muy fuerte. Uno es
desde los pueblos indígenas. ¿Cómo logramos que lo que ahí se genera, que lo que ahí se está planificando, se está planteando, tenga la resonancia? No solamente la resonancia en los medios, que eso ayuda mucho a visibilizar y a posicionar a las lenguas, sino a que el Estado mexicano, a que las instituciones puedan estar atentos, puedan seguir, puedan apoyar estas iniciativas. Pero también el reto es que entre los pueblos indígenas se logre esta reconstitución identitaria, esta reconstitución territorial, identitaria, étnica. Que esto creo que también es fundamental para plantarse frente al Estado y frente a las instituciones con un proyecto propio. Si los pueblos indígenas no están organizados, hay mayor dificultad de que sus planteamientos puedan articularse. Por eso creo que es fundamental el trabajo de planificación lingüística que el INALI está impulsando desde las comunidades. Una prueba de esto, lo decía yo, que en el marco de la FLIN, el 9 de agosto, celebramos un convenio con la nación Inguigua, entre los 3 órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y 19 municipios. Entonces me parece que esta coordinación es una de las estrategias que tenemos que impulsar, una coordinación intergubernamental. Desde el Estado mexicano también hay que incidir en los 3 poderes de la nación, a eso me refiero. Es decir, no solamente es tarea del Ejecutivo. Y que cuando hablamos de esta coordinación intergubernamental casi siempre nos referimos al Ejecutivo, y no. También está el Poder Judicial, también está el Poder Legislativo. Y en esos 3 poderes es donde tenemos que lograr la transformación y el posicionamiento de las lenguas indígenas. Tienen que estar en la agenda de estos poderes. Y el otro reto es la transversalidad que ya Pablo mencionaba y que las instituciones de alguna forma lo venimos impulsando como una estrategia gubernamental, lo cual me parece bien, pero esta transversalidad se tiene que concretar en alianzas, en convenios, en compromisos reales, en que cada institución asigne recursos, infraestructura, presupuesto a las lenguas indígenas. Esto también tiene que transformar el marco jurídico que ha dado origen a las diferentes instituciones. Porque a pesar de las reformas que se han impulsado, algunas siguen intactas y creen que el trabajo de las lenguas indígenas los tiene que hacer el INALI, y creen que si hace falta una traducción, pues hay que acudir al INALI para que lo haga. Pero esto es lo que tenemos que trabajar y revertir, porque el INALI no es una agencia de traducciones ni de intérpretes, es una agencia de política pública que está justo para que pueda ser una instancia que articule, que vigile, que recomiende a las instituciones de gobierno para que el tema de las lenguas indígenas sea parte de su política. Entonces creo que esto nos plantea pues grandes retos. Yo en mi primera intervención decía hablaba yo de 2 leyes que pues son recientes, ¿no?
Entonces, esta transformación del Estado mexicano, de la sociedad mexicana, de ser monolingüe a multilingüe, hay que trabajarlo muy fuerte. Y es tarea de todos los mexicanos. Muchas gracias, maestro Juan. Finalmente le cedería la palabra a Irma, por favor, para hablarnos de los retos. Muchas gracias, Amandina. Bueno, yo quiero recordar un poco aquí la Declaración de los Pinos, que hace énfasis en los derechos de los pueblos indígenas, a la libertad de expresión, a la educación en su idioma materno y a la participación en la vida pública utilizando sus idiomas, ¿no? Sin embargo, en este sentido, creo que el gran reto que enfrentamos es hacer realidad estos planteamientos, que hasta ahora, pues desafortunadamente se han quedado solo en el discurso y como letra muerta en las legislaciones, como ya bien lo señalaba también el maestro Juan Gregorio. No podemos hablar de lenguas indígenas si no hablamos de justicia, de equidad, de mujeres, de salud, comercio justo, hacía la referencia por ahí también el maestro Pablo, medio ambiente, defensa de territorios y recursos naturales, ¿no? Lamentablemente para los pueblos indígenas, hasta ahora, no queda claro el compromiso del Estado, y no me refiero solo a la administración del Estado en este momento, sino desde periodos anteriores. No hay claridad en este compromiso de hacer cumplir las leyes que ya existen, ni siquiera poner nuevas leyes, sino las mismas que ya existen, ¿no? Y esto lo vemos cuando son las mismas organizaciones las que se están las mismas comunidades las que se están organizando desde su propia lengua, desde su propio pensamiento, para tomar la acción en sus propias manos, ¿no? Entonces, este es el reto también del Estado de cómo no ser rebasado por las mismas comunidades y población indígena. Digo, recientemente tenemos el caso de Panteló en Chiapas, donde la comunidad se ha organizado para expulsar de su territorio a la delincuencia. Tenemos el caso de Zacatepec, Puebla, donde la población se ha levantado contra las empresas que se están adueñando del agua y estas empresas se valieron de concesiones que les otorgó el Estado, ignorando el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada, ¿no? Y digo, podría poner muchos ejemplos más. Menciono esto solo para que tengamos claro que aun cuando en el marco internacional México ha suscrito convenios como el 169 de la OIT, a los indígenas aún se nos niegan los derechos. Precisamente el derecho a una ley de consulta está ahorita atorado en el Senado. Entonces, al menos como indígena, yo no entiendo por qué este retraso de parte de los legisladores cuando pudieran ya estar aprobando una ley que beneficia en mucho, porque entonces se obliga al Estado a preguntarle y a tener diálogo con los pueblos indígenas cada vez que se vaya a tomar una decisión sobre sus territorios, sobre su vida, sobre sus recursos naturales, ¿no? También está el tema de la educación, del derecho a la educación en nuestras propias lenguas. No se ha hecho realidad, aun cuando se ha reformado el artículo 3 de la Constitución, y que además muy específicamente se estableció desde el 19 que la educación en México sea intercultural y plurilingüe. Sin embargo, nos encontramos con que la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpone controversias ante la Suprema Corte de Justicia para demandar que lo concerniente a educación indígena, los artículos que tocan educación indígena sean invalidados, ¿no? Promueve una acción de inconstitucionalidad, es decir, que ya no se haga caso de eso. Entonces, de nuevo, los pueblos indígenas nos quedamos sin la parte que corresponde a derechos educativos. Entonces, y está siendo promovido por una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, aquí me parece que, en resumen, el gran reto que tenemos todos como instituciones, indígenas, no indígenas, es lograr que haya este diálogo entre la población no indígena y el Estado con los pueblos indígenas, para que realmente los pueblos indígenas, las personas indígenas, sean escuchadas y tomadas en cuenta en todas las decisiones que conciernen a la vida de la población indígena, donde están las lenguas y el pensamiento como eje fundamental que nos sostiene desde la memoria y la palabra. Hasta aquí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Irma. Pues les agradezco esta segunda ronda, muy, muy interesante, da cuenta de la complejidad del tema y de la cantidad de aristas en donde hay que intervenir. Pasaríamos a una tercera y última ronda, pidiéndoles ser breves para poder dejar un poco de tiempo en el caso de que recibamos preguntas de nuestro auditorio. La tercera pregunta o el tercer tema gira en torno a
las estrategias que consideramos tendremos que ir construyendo, pues para enfrentar estos retos, ¿no? Y hacer viable el diseño, y hacer exitoso el diseño de las lenguas indígenas. Empezaría ahora con Gaby, por favor. Muchas gracias. Pues mira, me voy a enfocar en la estrategia más importante que tienen las Naciones Unidas, que es precisamente el decenio. Sin embargo, creo que a lo largo de esta discusión ha quedado claro que no puede ser la única, ¿no? Y que el alcance, la consecución de los objetivos que se han planteado desde el 2019 y antes, pasa por una reflexión global acerca de la importancia de las lenguas indígenas, pero principalmente, por ejemplo, del modelo económico que estamos siguiendo, cómo integra o no integra a los pueblos indígenas, cómo promueve o no promueve el desarrollo de las comunidades indígenas, la preservación de los recursos naturales, el uso de los recursos naturales, las oportunidades que se brindan a las personas para que tengamos igualdad de condiciones, pero también que tengamos esta relación armónica o por lo menos más justa, balanceada con la naturaleza. Entonces, el Plan de Acción Mundial para el Diseño Internacional se basa en la evidencia, el proceso inclusivo y transparente, organizado de manera colaborativa y de múltiples partes interesadas. Se basa en las lecciones aprendidas del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en los marcos universales y los resultados presentados en los documentos estratégicos. Entonces, ha tenido un proceso de construcción encaminado a que atienda multidimensionalmente los factores que se deben corregir, mejorar y atender para que podamos alcanzar el objetivo de preservar las lenguas. En este sentido, por ejemplo, parte de la estrategia fue una serie de consultas regionales que se realizaron en Europa, en Asia, en África, en el Pacífico, en América Latina y también en Norteamérica, desde marzo y hasta junio del 2021, para incorporar o para configurar estos grupos de personas indígenas que representen los intereses de las comunidades indígenas en estas regiones y que con esa representación y esa participación se construya el Plan Global de Acción para el diseño. Ahora, por ejemplo, el plan está avanzando, ya se consiguieron estas reuniones regionales y estos grupos regionales y estas consultas, y se tiene planeado que el documento se publique en septiembre del 2021. Que en noviembre del 2021 se presente a la Conferencia General de las Naciones Unidas y que en diciembre del 2021 se presente en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Y esto es una parte que puede establecer objetivos claros, medibles, alcanzables, para coordinar la acción de todas las personas para la consecución de los objetivos del diseño. Sin embargo, como ya lo han explicado perfectamente Irma, Pablo, Juan Gregorio, ¿no? Se trata de un problema complejo, multidimensional, que requiere de la participación no solamente de los gobiernos, de las instituciones internacionales, de la diplomacia internacional, como bien lo ha subrayado Juan Gregorio, sino también de un convencimiento propio. O sea, voy a poner un ejemplo. Y muy sencillo, y perdón que sea con referencia a mí, pero mi familia es de Oaxaca. Mis abuelos, mis padres son de la ciudad de Oaxaca. Mi abuela era de Pochutla, una de mis abuelas era de Pochutla, otro de mis abuelos era de Pochutla. Ninguno de ellos hablaba ninguna lengua indígena. Y hasta este momento, y lo digo con mucha tristeza, ninguno de mis familiares hablamos alguna lengua indígena del estado de Oaxaca. En cambio, hablamos otras lenguas, inglés, francés, español, mandarín, ¿no? Pero no hemos hecho esta reflexión de la importancia y lo que representa para mí, para nosotros, para los mexicanos y para cada persona su lengua, su identidad, su cultura. Entonces pasa desde esta pequeña reflexión personal
hasta esta participación y acciones de los gobiernos, de las instituciones, por ejemplo. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Gaby. Maestro Juan Gregorio, por favor. Sí, nosotros recogemos el espíritu de la Declaración de los Pinos, que dice, nada para nosotros sin nosotros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la centralidad de nuestras acciones están orientadas hacia la participación de las comunidades. Esa es una de las principales estrategias que tenemos. Reconocemos los sistemas de organización. Tenemos que reconocer los sistemas de representación política de los pueblos indígenas, sus propias formas. Y no solamente eso, sino sus propias visiones de lo que es planificar. Entonces yo creo que eso nos plantea todo un reto y todo un compromiso, la generación de las herramientas, pero no las herramientas también solamente del INALI y desde la visión del español hacia ellos, no. Es también cómo recuperamos la visión que los pueblos tienen de lo que es planear, de lo que es una estrategia, de lo que es pensar el futuro, pensar en la transformación. Y eso nos va a generar nuevas herramientas, nuevas visiones, nuevas teorías, nuevos paradigmas que van a enriquecer el trabajo, no solamente del INALI, sino yo espero de toda la sociedad mexicana, y además tenga un alcance más allá, porque eso efectivamente son las aportaciones que podemos y necesitamos recuperar del pensamiento indígena. Estamos pensando en este proceso de planificación lingüística generar también campañas locales, impulsar el proselitismo lingüístico, donde si es necesario ir casa por casa, familia por familia, niño por niño, jóvenes, hombres y mujeres, hay que hacerlo. Pero esto con el acompañamiento y con las propias estrategias y recursos que la comunidad nos esté planteando. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte de visibilizar, de promover y de posicionar a las lenguas indígenas a través de una campaña fuerte que tenga alcances locales, muy fuerte, pero también tenga esta resonancia con los no hablantes, con los no indígenas. La Jornada Nacional por la Reconstrucción de las Lenguas Indígenas que tenemos programado va a ser un espacio fundamental para escuchar esas voces, para escuchar a la intelectualidad, a los defensores de las lenguas indígenas, a los creadores, a los poetas, a la gente que por convicción tiene un proyecto, ha luchado, se ha planteado, está en armonía con los pueblos indígenas para trabajar a favor de las lenguas indígenas, y todos ellos tienen que ser nuestros interlocutores. Todos ellos tienen que ser también la voz de los pueblos, y eso en esta jornada es lo que queremos encontrar, ese diálogo que nos lleve justamente a la convención, a una convención nacional de pueblos indígenas por las lenguas indígenas, con la que estaremos nosotros como INALI planteando para inaugurar el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Y para que esto ocurra, como lo tenemos planteado, pues necesitamos trabajar pues de ya, de hecho lo estamos haciendo, y justamente, o sea, también esto es una convocatoria, este foro también puede convertirse en esa convocatoria, porque necesitamos tener aliados tanto hablantes como no hablantes, y esto es una invitación a que se sumen a estas estrategias. Gracias. Excelente, muchas gracias, maestro Juan Gregorio. Le cedería la palabra a Irma, por favor. Muchas gracias.
Bueno, en esta última parte creo que más que hablar de estrategias que se diseñen desde las instituciones, es importante revisar y ubicar qué estrategias ya se han diseñado desde los pueblos indígenas en cuanto al uso, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas. Por ejemplo, ahora frente al COVID-19 pudimos mirar la gran capacidad organizativa de las comunidades, pudimos ver la enorme creatividad de los jóvenes, quienes desde sus propios espacios y aún con la carencia de recursos, crearon, diseñaron, difundieron mensajes en sus propias lenguas, diseñaron mecanismos de difusión y de transmisión en las mismas, ¿no? En este sentido, me parece que las instituciones tienen que trabajar en dos sentidos. Por un lado, seguir empujando la aplicación de las leyes, que decíamos hace rato ya existen, pero hay que aplicarlas, y empujar y exigir también la aplicación de los recursos desde el Estado, ¿no? Es decir, presupuestos muy claros para los temas que tienen que ver con población indígena. Por otro lado, también se tienen que generar los espacios necesarios de diálogo e intercambio que permitan conocer y aterrizar las propuestas que están surgiendo de la misma población. Y bueno, quiero cerrar con lo que hemos planteado desde el Foro Permanente sobre las cuestiones indígenas de la ONU y que es precisamente que este decenio contribuya para renovar los compromisos, crear y replantear un nuevo contrato social para garantizar que nadie se quede atrás, mucho menos los pueblos indígenas y sus lenguas. Muchas gracias, Irma. Pues cerramos con el maestro Pablo Rafael, por favor. Me la ponen muy difícil porque tengo que cerrar y tratar de decir algo que acompaña lo que acaban de decir mis compañeros de mesa, que básicamente han tocado, digamos, todas las caras del prisma. Muchos de los que, o casi todos los que estamos en esta mesa, pues compartimos oficios, ¿no? Por un lado la gestión y por otro lado, pues la pasión por la literatura. Mucho se ha conversado de la relación que existe entre la palabra texto y la palabra textil, ¿no? Comparten el mismo origen, hablando semióticamente, y por eso no es gratuito que cuando hablamos de literatura los temas sean el hilo de la historia, la trama narrativa, el arco de tensión, ¿no? El remate, puras palabras que obedecen precisamente al trabajo textil. Y eso pues no es una coincidencia, es la expresión precisamente de que los textiles y el texto conviven y tienen una coincidencia. ¿Y a qué viene el cuento esto? A que cuando uno habla de este universo, pensaba ahora, hace un par de semanas tuve la oportunidad de ir a Sinacantán a ver el corredor artesanal que está produciéndose allá. Y un poco la explicación mitológica que daban sobre el texto y el tejido, que a su vez obedece a la comprensión del mundo indígena, tiene que ver que cuando una mujer o un hombre meten la cabeza en el rombo del huipil que se van a poner, en realidad están metiendo la cabeza en el universo, ¿no? Y en la necesidad de comprender ese universo. Y quizá de repente ese universo... Cuando se trata de aterrizar, como decía Irma al principio de esta conversación, en pasar de la tinta a los hechos y de las buenas declaraciones a los hechos y de las buenas intenciones a los hechos, es cuando el asunto se vuelve más complejo, ¿no? Desde el punto de la administración pública, desde el punto de cuáles son los grandes retos, pues el primero, digamos, lo tienen claro las propias comunidades y el trabajo que han venido desarrollando, pero la pregunta es ¿cómo haces para que ese diálogo genere nuevas formas de discusión entre el Estado y la sociedad? Ese es el primer gran reto. El segundo gran reto es, como decía Juan Gregorio, cómo haces políticas públicas eficaces que se traduzcan en hechos específicos. ¿Qué reformas legislativas quedan pendientes? No solamente revisar lo hecho y la tendencia, sino cuáles son las reformas legislativas que vienen pendientes. Hay una que tendría que ver, por ejemplo, con la enseñanza de las lenguas y que tendría que ver con una reforma educativa a profundidad, ¿no? Y luego, ¿qué instrumentos internacionales? Por supuesto. Y a partir de estos 5 temas, pues digamos, yo simplemente enumeraría lo que se dijo en la Declaración de los Pinos, porque, digamos, estos nuevos
este reconocimiento, construcción de un nuevo diálogo entre la sociedad o las sociedades y el Estado, los pueblos originarios y el Estado. La necesidad de construir una política pública de Estado, como la llama Gregorio, de hacer reformas legislativas y de generar instrumentos internacionales, pues sería precisamente para lo que se planteó en aquellos días, que permita asegurar la supervivencia de las lenguas, que permita que las políticas públicas estas que mencionara, pues sobre todo sean incluyentes y combatan la discriminación, ¿no? Que se genere un mecanismo que fomente la economía creativa, pero con dimensión social, y ahí nos daría para otra mesa, porque el modelo, la economía creativa con dimensión social implica no hablar solamente de industrias creativas, hablar de industria suena muy grande, ¿no? Sino de hablar de economía cultural y creativa que ponga en valor el papel que los pueblos originarios y sus lenguas representan a la hora de funcionar, no solamente como mecanismo integrador, no solamente como mecanismo para la construcción de la paz, sino también como un modelo de desarrollo económico y social. Y ahí la pandemia nos dio otra lección, porque luego es un tema que queda aparte y también quisiera plantearlo como uno de los quizá grandes retos. ¿Cómo construimos una política digital que no discrimine, que no sea racista y ya no solamente que deje a las comunidades fuera de la sociedad, sino también fuera de la red? En México hay, los datos dan el otro día, alrededor de 200 millones de celulares. Esto quiere decir teléfonos que personas en el país, pero al mismo tiempo, más del 50% de la población no tiene acceso a Internet. Cuando se nos iluminan los ojitos en pensar que las nuevas tecnologías serán una oportunidad para el desarrollo de los pueblos originarios, lo cierto es que hay un trabajo enorme por hacer. Y se llama brecha digital. Y si la brecha digital está complicada para países como México, que no somos los dueños de los buscadores, no somos dueños de Google, ni somos dueños de Yahoo, ni somos dueños de Netflix, ni de las grandes plataformas, nosotros no los colocamos los temas en la red, y si nosotros quisiéramos comercializar o generar centros de enseñanza de idiomas a partir de lo que las redes ofrecen, donde el público pudiera entrar a aprender las 68, las lenguas indígenas que se hablan en el país, a la hora que el buscador, el ciudadano los busca en Google y lo googlea ahora como se dice, encontrarlo se vuelve muy difícil porque nosotros no somos los dueños de esa metadatos. Y hay una brecha digital ahí a la que acceder. Deja que no estoy poniendo en la mesa que cuando le mando un WhatsApp a Irma no pueda mandárselo en su lengua o se trate de idiomas, uno no pueda recibir la información en su lengua materna. Y vaya que existe la inteligencia y la inteligencia artificial para llegar hasta allá, y ese tiene que ser otro trabajo en la defensa de las lenguas originarias que tengan presencia en la república de la red o de la web o del internet, donde todavía hay un reto muy grande. En ese sentido, y ya no me quiero extender, pues hay otros temas como decía la Declaración de los Pinos, de fomentar la biodiversidad y la protección de los ecosistemas, incluir a los pueblos indígenas dentro del fortalecimiento decía Irma hace un rato, de las acciones contra el cambio climático, que pues simplemente lo que produce son grandes desplazamientos de enormes poblaciones, que esa migración también implica dejar el territorio de casa y no tener la certeza sobre el futuro, ni en el camino, ni en el destino, ni cuándo se regresará. Y ese es el problema principal que está ocasionando el cambio climático. Así que la lengua pues pone los acentos en todos los temas, es una tarea amplia. Hace rato Juan Gregorio e Irma hablaran de dos espacios. Una es la consulta nacional y la otra es el Foro Permanente de Naciones Unidas, así que si me dejan voy a hacer un tercer anuncio donde este tema tiene que ser uno de los ejes. En septiembre del 2022, México será la sede del Congreso Mundial de Políticas Culturales, Mundiacult 2022. Han pasado 40 años y en esos 40 años, el primer Mundiacult fue en México en 1982, pues hay un inmenso en medio. Los países cambiaron, la concepción de las políticas cambiaron, el tema de la lengua no estaba en Mundiacult, en la declaración de Mundiacult 1982, y ahora hay una oportunidad para todos los temas, llamémoslo de nuevo cuño, que en realidad
es otra vez el más antiguo, pero que ha sido el menos, al que menos se le hace caso, tendría que ponerse ahora a suceder en Mundiacult 2022. Que yo también lo pongo como una cita obligada. Estoy seguro que uno de los ejes temáticos será 2022. En el caso de México, además de la consulta, habrá que hacerse una serie de consultas nacionales sobre los temas y el posicionamiento de México ante este evento es de la UNESCO, pero el que somos país sede. Al mismo tiempo, habrá que pensar en las consultas regionales y cómo vamos a llegar, con qué postura sobre este tema de la defensa de las lenguas de cara a Mundiaculto, porque a fin de cuentas esas declaraciones muchas veces parece que son papel muerto, que quedan en el tintero, pero en realidad yo entiendo como instrumentos, como brújulas que nos van permitiendo caminar muy lentamente y sobre todo hacer que las sociedades se pongan de acuerdo. La gran diferencia entre Mundiacult 82 y es que lo que se quiere es que Mundiacult sea un espacio de diálogo abierto de cara a la ciudadanía y no solamente un espacio donde participen los funcionarios y los miembros de países, de los países miembros de la UNESCO, sus 180 y tantos países miembros, donde solamente participan, digamos, el funcionariado y la diplomacia, sino que se convierte en un diálogo de cara abierto para con la sociedad y donde se convierte también en una oportunidad fantástica para, pues, hablar de las lenguas y del destino que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues nuestros escuchas mandaron muchos saludos, comentarios, felicitaciones, pero no tenemos preguntas, por lo que pues con esto cerraríamos nuestro conversatorio, a menos que a alguien se le hubiera quedado alguna cosa en el tintero, que quiera comentar algún puntito final. Si no, pues cerraríamos con esto. Muy bien, pues no veo que alguien levante la mano, así es que pues agradecerles muchísimo nuevamente, Gaby Velázquez, Pablo Rafael, Irma Pineda, Juan Gregorio Regino, su valiosísima participación en este conversatorio. Creo que se vertieron ideas muy, muy interesantes, muy importantes, que serán inspiradoras para el actuar de cara al diseño, para la sociedad en general. Agradecemos muchísimo a nuestro auditorio, a quienes nos han estado siguiendo en las redes sociales, y los invitamos a seguir participando en las actividades de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos. Un abrazo. En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la 5ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, FLIN 2021, en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de Toanda Shingu. Recording stopped. Listo. Muchas gracias, equipo. Muchísimas gracias. Salió tarde, pero bien. Bastante bien. Muchas gracias. Armandina, Pepe, Ricardo, muchas gracias. Y bueno, pues estaremos ahí reportándoles en algún momento los números. Salió bastante bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Gracias. Hasta luego. Bye. Darío y Pepe, si me dan un minutito nada más, por favor. Sí, justo, por alguna razón, no sé,
sale, bueno, les mando las imágenes al grupo. Eso no salía en YouTube. Y Darío y Pepe, no sé, ¿será posible meter pleca con los nombres de los participantes? Como un cintillo.